Hola a todos, arrancamos ya con este repaso visual. Hoy nos metemos de lleno en algo súper interesante. Vamos a crear un resumen de la historia del tenis. Pasaremos de ver cómo era un simple y doloroso pasatiempo antiguo a entender cómo se convirtió en este monstruo del alto rendimiento a nivel mundial que es hoy. Y por supuesto, todo basándonos en los datos y hechos visuales que iremos viendo. ¡Vamos al lío! A ver, parad a pensarlo un momento. ¿Alguien se imagina jugar hoy en día una final de Grand Slam golpeando la pelota con las manos desnudas? Suena a locura total, ¿verdad? Es que nos parece impensable ahora que vemos esas raquetas hipermodernas de fibra de carbono. Pero aunque no lo creáis, esa dolorosa y sorprendente realidad es exactamente como empezó este deporte en la época medieval. Era literalmente una prueba física brutal, y os aseguro que ese dolor de manos fue el auténtico motor de la innovación. Bueno, aquí tenéis nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Los orígenes del juego de palmas. 2. El nacimiento del tenis moderno. 3. La historia de los Grand Slams. 4. La evolución de la era Open. Y para rematar, el punto 5, las grandes leyendas modernas. Empezamos por el principio. Punto 1. Orígenes del juego de palmas en Francia e Inglaterra. Ojo que el tenis no apareció de la noche a la mañana, fue una evolución bastante lenta. Fijaos en esto, arrancamos allá por los años 1200 con el famoso Jeu du Paume en Francia. Si damos un salto de 3 siglos, ya en el siglo XVI es cuando aparecen las primeras raquetas, y el invento cruza el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. Y no es hasta mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1873, cuando por fin empezamos a ver unas reglas estandarizadas y el verdadero molde de lo que hoy llamamos tenis moderno. Resulta que, según los historiadores, fueron grupos de monjes franceses quienes se inventaron este pasatiempo básicamente para hacer un poco de ejercicio. Lo que hacían era rebotar una especie de pelota muy rudimentaria, a la que llamaban curiosamente huevo, contra las paredes y vigas de sus claustros. Pero claro, golpear un objeto duro con la mano desnuda no es buena idea, te destroza la mano. Así que esa simple necesidad de no acabar con las manos hechas polvo les llevó a usar guantes reforzados. Y con el tiempo, palas de madera y raquetas primitivas con cuerdas. Vamos, que la necesidad agudiza el ingenio. Y, como suele pasar, el juego fue escalando posiciones sociales. Para el siglo XVII, esto ya no era solo cosa de monjes. Se le empezó a conocer como el deporte de los reyes. Hablamos de que monarcas franceses de la talla de Francisco I o Enrique IV estaban totalmente enganchados. Pero aquí viene un detalle espectacular. A pesar de ser reyes, promovieron que esto fuera un deporte para absolutamente todas las clases sociales. Daba igual el dinero que tuvieras en el bolsillo. Llegamos a uno de mis datos favoritos. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde sale la palabra tenis? Pues mirad, cuando el juego llega a Inglaterra por el siglo XVI, los ingleses escuchaban a los franceses gritar una advertencia justo antes de sacar, tened. Básicamente era una forma de decir toma, agarra o ahí va la bola. Los ingleses, a su manera, adaptaron fonéticamente ese grito y lo transformaron en el nombre mundial del deporte. En resumen, el nombre de este deporte es, literalmente, un grito de aviso medieval. ¡Increíble! Pasamos a la siguiente fase. Punto 2. El nacimiento del tenis moderno, sus reglas y sus raquetas. Aquí es donde la cosa se pone seria y entra en juego la comercialización. En 1873, a un oficial galés llamado Walter Clopton Winfield se le ocurrió una idea brillante. El hombre no solo creó unas reglas, sino que empaquetó todo el deporte. Lo patentó bajo un nombre griego rarísimo, esferistiqué, que menos mal que luego lo cambiaron al lawn tennis o tenis sobre hierba. Winfield te vendía una caja que llevaba absolutamente todo el kit completo: la red, las pelotas de goma, las reglas y los marcadores para pintar la pista. Cogió un juego que estaba por ahí suelto y lo convirtió en un producto de consumo masivo. Un visionario total. Lo que nos lleva al punto 3 de nuestro recorrido, la historia de los Grand Slams, los 4 pilares. A partir de esa cajita mágica de Winfield, el deporte pegó un petardazo tremendo. Fijaos bien en estas fechas. Solo 4 años después, en 1877, ya nace Wimbledon sobre hierba en Inglaterra. Un suspiro después, la fiebre cruza el charco y arranca el US Open en Nueva York en 1881 sobre pista dura. Francia no se queda atrás y en 1891 monta Roland Garros sobre su mítica tierra batida, y Australia remata la jugada uniéndose en 1905. Es alucinante. En cuestión de poquísimas décadas, el tenis pasó de ser un juego de jardín inglés a conquistar el mundo entero. 11. Quedaos con este número porque son las horas totales del partido más largo de toda la historia del tenis. Sí, 11 horas. Pasó en Wimbledon en el año 2010, en un duelo que fue una auténtica salvajada física entre John Isner y Nicolas Mahut. Es la demostración más brutal de la resistencia de hierro y la mentalidad que exige la altísima competición en este deporte. Y de una cifra de locos pasamos a otra, 14.
14 es el número de veces que Rafa Nadal ha levantado la copa en la durísima tierra batida de Roland Garros, un récord histórico que a día de hoy parece inalcanzable. Es un nivel de dominio absoluto en un único escenario que sinceramente rompe todos los esquemas lógicos del deporte. Por cierto, un pequeño dato curioso que os va a encantar. Durante muchísimos años, las pelotas de tenis eran blancas. Sin más. ¿Y sabéis por qué cambiaron a ese color amarillo fluorescente tan mítico? Pues por culpa de la televisión a color. Se dieron cuenta de que el amarillo destacaba muchísimo más en las pantallas y ayudaba a los espectadores a no perder de vista la bola desde el sofá de su casa. La tecnología esculpiendo literalmente la estética del deporte. Nos adentramos en el punto 4, la evolución de la era Open y el cambio hacia el profesionalismo. Hay un antes y un después clarísimo marcado por el año 1968. Antes de eso, en la era amateur, las reglas eran súper estrictas. Si decidías hacerte profesional para poder ganarte la vida jugando, automáticamente te prohibían jugar los Grand Slams. Era un sistema que castigaba a los mejores. Pero esto saltó por los aires con la llegada de la era Open, o era abierta. El tenis por fin se unifica, los grandes torneos abren sus puertas a los profesionales y de repente vemos emerger a verdaderas máquinas de alto rendimiento como Rod Laver o Pete Sampras. Y dentro de toda esta revolución profesional, hay un capítulo importantísimo, la lucha por la igualdad. Mientras el circuito masculino se consolidaba, el femenino tenía que pelear sus propias batallas. Y la década de los 70 fue clave, logrando un hito histórico, igualar los premios económicos para las mujeres en los Grand Slams. Todo esto fue posible gracias al empuje arrollador de pioneras absolutas, como Billie Jean King. Ella fue el motor para que el tenis diera un paso de gigante hacia un deporte mucho más justo y equitativo. Y así llegamos al último apartado. Punto 5. Las grandes leyendas modernas. El famosísimo Big Three. Si hablamos de la era moderna, es imposible no hablar del Big Three: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal. Los números que manejan estos tres son de otro planeta, cada uno superando la increíble barrera de los 20 Grand Slams. Han protagonizado las rivalidades más feroces, más intensas, pero a la vez más respetuosas de la historia. Esa forma de empujarse mutuamente al límite absoluto no solo ha destrozado todos los récords, sino que ha generado un renacimiento espectacular del tenis, enganchando a millones y millones de personas. Así que, para cerrar este resumen, nos toca mirar al futuro. Fijaos en el tremendo viaje que hemos hecho. Desde unos monjes dándole manotazos a un huevo contra un muro, hasta estos colosos globales llenando estadios gigantescos de última generación. El tenis no ha dejado de evolucionar nunca. Y la gran pregunta que nos queda botando en la pista es, viendo el listón casi inalcanzable que ha dejado el Big Three, ¿quiénes van a ser los próximos en dar un paso al frente? ¿Qué nuevas figuras tendrán el talento y la resistencia mental para escribir el siguiente capítulo? La historia sigue viva y sin duda va a ser fascinante verlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.